¡Atención! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Viva nuestra sagrada Alemania! ¡Descansen! El atentado del 20 de julio de 1944, también conocido como el Plan Valkyria, Plan Valkyrie, o el complot del 20 de julio, fue un intento fallido de asesinar a Adolf Hitler, orquestado por conspiradores civiles y militares, con implicación del Vaticano, que deseaban derrocar al régimen nazi y negociar el fin de la Segunda Guerra Mundial con las potencias aliadas. Se guiaron por una versión modificada de la Operación Valkyria, Unternehmen Valkyrie, un plan de emergencia, elaborado por la Wehrmacht en 1941, destinado a proteger la continuidad en el poder ante una insurrección civil o militar. El intento de asesinato y golpe de Estado, una de varias conjuras frustradas, remontándose la primera a 1938, del llamado Plan Valkyria comprendía dos etapas estrechamente interrelacionadas. La primera fase consistía en el asesinato de Hitler y la segunda era la toma del poder y el establecimiento de un nuevo régimen. El 20 de julio de 1944, cuando se implementó el Plan Valkyria, falló la primera fase de la conjura. La bomba accionada por Klaus von Stauffenberg explotó en uno de los pasillos de la guarida del lobo, Wolfschanze, pero Hitler resultó levemente herido. La incertidumbre sobre el destino de Hitler y la falta de preparación de los conspiradores retrasaron aún más el lanzamiento del golpe. Esta demora y el anuncio de la sobrevivencia de Hitler permitieron a sus seguidores derrotar la intentona, que casi no recibió el apoyo de la población civil o la gran mayoría de los militares. El fracaso de la conspiración fue seguido por una represión particularmente feroz. La Gestapo arrestó entre 700 a 5.000 sospechosos, de los que fueron ejecutados aproximadamente 200 personas. Los acusados fueron juzgados en el Tribunal del Pueblo, Volksgerichtshof, presidido por Roland Freisler, o en cortes marciales de las SS. Como resultado, aumentaron los roles de Heinrich Himmler, Martin Bormann y Joseph Goebbels dentro del régimen y se reforzó la desconfianza de Hitler hacia el cuerpo de oficiales de la Wehrmacht en beneficio de las SS. Klaus von Stauffenberg, líder del complot. A fines del verano de 1943, el Osten. Klaus von Stauffenberg se unió al grupo y rápidamente desempeñó un rol central. Gravemente herido en la campaña del norte de África, donde perdió su ojo izquierdo, su mano derecha y 2 dedos de su mano izquierda, se incorporó a los conspiradores debido a la previsible derrota en esta etapa de la guerra, pero también y sobre todo en reacción a las atrocidades cometidas por las SS en y al otro lado del frente oriental contra eslavos y judíos. Con él, animando la prudencia de Olbricht, completando o intensificando aún más la determinación de Treschow, vino esta tensión dinámica que durante tanto tiempo había faltado en la resistencia. Decidido y crítico con los generales y los mariscales de campo, declaró unos meses antes del ataque: dado que los generales no han logrado nada hasta ahora, corresponde a los coroneles lidiar con esto. Stauffenberg tenía relaciones complejas, incluso conflictivas, con Goerdeler, quien se sintió cada vez más marginado, y lo reprochó por su proximidad con exactivistas socialdemócratas como Wilhelm Leuschner y Leber. A partir del 1 de octubre de 1943, Stauffenberg era el jefe del Estado Mayor de Olbricht. Después del desembarco de Normandía, creyó que un golpe de Estado no sería más que un gesto y que, en cualquier caso, se habría desperdiciado la esperanza, nunca totalmente abandonada, de una solución política. Por ello, preguntó a Treschow si un ataque aún tendría sentido y recibió como respuesta: el atentado debe tener lugar a cualquier precio. Porque la cuestión ya no es la del objetivo concreto, sino que el movimiento de la resistencia alemana se ha atrevido a llevar a cabo el intento decisivo, ante el mundo y ante la historia, a riesgo de la vida de sus miembros. Aparte de eso, todo lo demás es indiferente. En el otoño de 1943, Treschow y Stauffenberg examinaron las opciones para asesinar a Hitler y cómo tomar el poder. Decidieron utilizar el plan oficial de movilización, conocido con el criptónimo Valkyria o Valkyrie, en honor a una ópera de Wagner, desarrollado por Olbricht y aprobado por Hitler, y se dieron a la tarea de hacer modificaciones, que fueron conocidas como el Plan Valkyria, Plan Valkyrie.
Esta operación había sido diseñada inicialmente para movilizar al ejército de reserva, Ersatzer, con el objetivo de reprimir las insurrecciones entre los millones de trabajadores extranjeros, posiblemente desencadenadas de acuerdo con el movimiento comunista clandestino o por comandos enemigos lanzados en paracaídas. Burlando a Fromm y Hitler, Olbricht tenía una segunda versión de esta operación, aprobada a fines de julio de 1943, y consistía en el establecimiento de grupos de combate operativos para mantener la ley y orden, declarando un estado de emergencia. La orden de comenzar la operación, después del asesinato de Hitler, comenzaba con la frase: "El Führer Adolf Hitler está muerto". Una camarilla sin escrúpulos de líderes de partidos extranjeros en el frente ha intentado, utilizando esta situación, traicionar al frente que lucha duramente y tomar el poder para sus propios propósitos egoístas. Las tropas que participarían en la operación Valkyria, según las modificaciones, eran especialmente responsables de ocupar en todas las ciudades los ministerios y órganos del NSDAP, estaciones de radio y centros telefónicos, campos de concentración y desarmar las unidades de las SS. Además, ejecutarían a sus líderes si intentaban resistir o rehusarse a obedecer. Tan pronto como se completaron los preparativos para el plan Valkyria, Treschow fue transferido al frente oriental, lo que le impidió retener o recuperar una posición clave en los preparativos para el atentado y el golpe. Este cambio, considerado como una neutralización deliberada, fortaleció la posición y el rol de Stauffenberg dentro de la conspiración. El 1 de julio de 1944, Stauffenberg fue ascendido a coronel, oberst, y nombrado jefe del Estado Mayor de Fromm. Como tal, tenía la posibilidad de acercarse a Hitler y sus asesores más cercanos, en la guarida del Lobo o en el Berghof, donde participó en una primera reunión del 7 de junio. Aunque Stauffenberg dudaba de la conveniencia de eliminar físicamente a Hitler y estaba convencido de que ya no había ninguna esperanza de llegar a un acuerdo negociado con los aliados, estaba listo para llegar hasta el final. Con el desembarco de Normandía el 6 de junio y la gran ofensiva del Ejército Rojo, que comenzó el 22 de junio hundiendo al grupo de ejércitos centro y luego destruyendo 27 divisiones, la situación militar alemana se deterioró y se hizo cada vez más preocupante. El 11 de julio, en una reunión en el Berghof, Stauffenberg una vez más llevó un explosivo pero no lo detonó, nuevamente debido a la ausencia de Himmler, aunque también porque gran parte de las medidas relacionadas con el golpe que seguiría al ataque habían sido pasadas por alto. La oportunidad se perdió nuevamente el 15 de julio en la guarida del Lobo, debido a la oposición de los conspiradores en Berlín, pero también del Gen.D. Nazr. Erich Feldgiebel, Stief y el Gen.D. Hartl. Eduard Wagner, quienes nuevamente consideraron que el ataque no podía tener lugar en ausencia de Himmler. Sin embargo, en Berlín, Olbricht lanzó el plan Valkyria por su cuenta alrededor de las 11 am, aprovechando la ausencia de Fromm. Después de poner en acción a los alumnos de las grandes escuelas militares de los alrededores de la capital y al batallón de la Guardia al mando del Gen.Mag. Otto Ernst Remer, Olbricht canceló el plan al enterarse de que el atentado no tuvo lugar y fue catalogado como un simple ejercicio. El 19 de julio, comenzando a la hora del almuerzo, Olbricht y los miembros de su Estado Mayor, sumados al complot, advirtieron a los principales conspiradores, como Witzleben, o Ebner, el General Paul von Hase, comandante de la ciudad de Berlín, y los principales oficiales que debían participar en la toma del poder, ante la inminencia del ataque y el golpe de Estado. Por la noche, Stauffenberg se dirigió a casa de Wagner en Sosen, quien se comprometió a proporcionarle un avión especial de Rastenburg a Berlín. Atentado. El 20 de julio de 1944, Stauffenberg y su ayudante de campo Olbricht, Werner von Haeften volaron al cuartel general del Führer en Rastenburg, la guarida del Lobo, Wolfschanze, con Stief y aterrizaron poco después de las 10 am. A las 11:30 am, Stauffenberg participó, durante 3/4 de hora, en una reunión de preparación dirigida por el Gen.Feldm. Wilhelm Keitel, durante la cual supo que la reunión con Hitler se adelantó media hora debido a una visita del duce Benito Mussolini, programada para la tarde. Al final de la reunión con Keitel, alrededor de las 12:15 pm, pidió refrescarse y cambiarse la camisa, lo cual no era sorprendente dado el calor del día. Haeften lo acompañó al baño porque, debido a su discapacidad, solo tenía tiempo para detonar una de las dos bombas. Además, fue interrumpido en sus preparativos por un oficial enviado por el ayudante de campo de Keitel, el Mag.
Ernst John von Freyend, quien le pidió que se apurara debido a una llamada telefónica urgente de Felgiebel, responsable de las comunicaciones del Oberkommando der Wehrmacht y de prevenir, después del atentado, cualquier comunicación al exterior. Stauffenberg colocó el explosivo encendido en su maletín y le da el otro a Eften. Kersau, 2009, y Fest, 2009, opinaron que si Stauffenberg hubiera guardado el dispositivo sin activar en su maletín, habría duplicado el efecto de la explosión, sin dejar sobrevivientes en la sala de conferencias. El día anterior, Hitler había decidido que la reunión sería breve, le acompañaría un número reducido de participantes y se concentraría en asuntos esenciales. Consciente que por la visita de Mussolini el asunto ocuparía poco tiempo y no sería muy interesante, Himmler y el Reichsmarschall Hermann Göring decidieron no participar, a pesar de que con frecuencia asistían a la conferencia diaria. Stauffenberg se unió a la reunión durante la sesión informativa del Genteln. Adolf Eusinger, debido a su sordera parcial, solicitó ser ubicado a la derecha de Hitler y en sus inmediaciones, pero fue relegado a la esquina de la mesa. Freyend, quien llevaba el maletín con la bomba pero no participó en la reunión, lo colocó contra el lado externo de la base sólida de la mesa. Según Verben, 1962, Stauffenberg inicialmente colocó el maletín con el explosivo en el interior de la base de madera de la mesa de conferencias, es decir, en las inmediaciones de Hitler. No obstante, Brandt, molesto al examinar las mapas por la posición del maletín, lo movió hacia el exterior de la base, probablemente salvando así la vida de Hitler. Poco después de que comenzara la reunión, Stauffenberg salió de la sala y reclamó una llamada telefónica urgente. Cuando abandonó la sala de conferencias del cuartel, habían 24 personas alrededor de la mesa, cuyos números de orden a continuación corresponden a los de la ilustración de la derecha. 1. FHR. Adolf Hitler, levemente herido. Sufrió rasguños, quemaduras y contusiones, especialmente en el brazo derecho. También con los tímpanos muy dañados. 2. Genteln. Adolf Eusinger, jefe de operaciones en el Oberkommando des Heeres, que actuaba como jefe adjunto del Estado Mayor del Heer, levemente herido. 3. Gen.d.fl. Günther Korten, jefe adjunto del Estado Mayor de la Luftwaffe, herido de gravedad, destrozado por un pedazo de madera, murió en el hospital al día siguiente. 4. Ost. Heinz Brandt, asignado al Estado Mayor General, primer oficial del Estado Mayor General del Heer, suplente de Eusinger. Perdió una pierna y murió en el hospital a la mañana siguiente. 5. Gen.d.fl. Karl Heinrich Bodenschatz, oficial de enlace del comandante en jefe de la Luftwaffe en el cuartel general del Führer, gravemente herido. 6. Osteln. I.G. Heinz Weisenegger, asignado al Estado Mayor General, ayudante de campo de Keitel, herido. 7. Genteln. Rudolf Schmund, ayudante de campo en jefe de la Wehrmacht ante Hitler y jefe de personal del Heer, gravemente herido en el muslo, murió en el hospital 2 meses después, el 1 de octubre. 8. Osteln. I.G. Heinrich Borgmann, asignado al Estado Mayor General, ayudante de campo de Hitler, gravemente herido. 9. Gen.d.inf. Walter Bulle, representante del Estado Mayor del Heer ante el Oberkommando der Wehrmacht, herido. 10. KTR.adm. Karl Gesco von Puttkamer, ayudante de campo de la Kriegsmarine ante Hitler, levemente herido. 11. Heinrich Berger, taquígrafo, herido de gravedad. Ambas piernas amputadas, murió por la tarde. 12. KPTZS. Heinz Assmann, oficial del Estado Mayor de la Kriegsmarine ante el Oberkommando der Wehrmacht, herido. 13. Mag. Ernst John von Freyend, ayudante de campo de Keitel, herido. 14. Gen.mag. Walter Scherf, encargado de la misión ante Hitler para la redacción de la historia militar, levemente herido. 15. KTR.adm. Hans-Erich Voss, representante del comandante en jefe de la Kriegsmarine en el cuartel general del Führer, herido. 16. Stuff. Otto Gunzsche, ayudante de campo de Hitler, levemente herido. 17. Ost. I.G. Nikolaus von Below, ayudante de campo de la Luftwaffe ante Hitler, herido. 18. Gruff. Hermann Fegelein, representante de las Waffen-SS en el cuartel general del Führer, herido. 19. Heinz Buchholz, taquígrafo, herido. 20. Mag. I.G. Herbert Buchs, asignado al Estado Mayor General, ayudante de campo de Hodl, herido. 21. Franz von Sonnleitner, subsecretario, ministerial dirigente, representante del ministro de Asuntos Exteriores en el cuartel general del Führer, herido. 22. Gen.d.artl.
Walter Warlimont, suplente del jefe de operaciones de la Wehrmacht, Hodl, levemente herido. 23. Gen. Oberst Alfred Hodl, jefe de operaciones de la Wehrmacht, levemente herido en la cabeza. 24. Gen. Feldm. Wilhelm Keitel, jefe del Oberkommando der Wehrmacht, levemente herido. La explosión ocurrió a las 12:42 p.m. Una densa nube de humo se levantó del edificio, los fragmentos de madera, vidrio y cartón se arremolinaron, luego empezaron a llover trozos de papel y lana aislante carbonizada. En la sala el daño fue considerable. El revestimiento del techo y las paredes, hecho de cartón blanco amarillento, colgaba en jirones. Los marcos de las ventanas estaban rotos, las cortinas rasgadas. La gran mesa, de la cual se había roto más de la mitad de la base, se había derrumbado. La explosión dejó 4 heridos de gravedad y 9 heridos leves. Para Hoffman, 1984 en un búnker de verdad, la cantidad de explosivo llevado por Stauffenberg habría matado a todos los participantes en la conferencia y el resultado habría sido igual si la cantidad de explosivo se hubiera duplicado, que sería el caso si Stauffenberg hubiese empleado todos los explosivos que él y Haeften habían traído al cuartel general del Hitler. Pero dada la débil resistencia y la ausencia de hermeticidad de los barracones, las heridas fueron relativamente leves. Justo después de la explosión, Keitel descubrió que Hitler, con las prendas rasgadas, sobrevivió al ataque. Tan pronto como se levantó, lo abrazó, exclamando: "Mein Führer, está vivo, está con vida". Inmediatamente, los ayudantes de campo Ogruf, Julius Schaub y Stubauf, Heinz Linge movilizaron a Hitler a su búnker cercano. Poco después de la explosión, Feldgiebel tomó las medidas destinadas a bloquear las comunicaciones de los dos cuarteles generales en Rastenburg y desconectar varios retransmisores, respondiendo así al compromiso que hizo con los conspiradores, pero también a las instrucciones del séquito de Führer que querían ocultar cualquier noticia sobre el atentado a la población, lo que lo puso, al principio, a salvo de sospechas. Desde el edificio de ayudantes de campo, Stauffenberg, Haeften y Feldgiebel escucharon la explosión ensordecedora. Stauffenberg y Haeften luego tomaron un automóvil para llegar al aeródromo, con el fin de llegar a Berlín. Cuando entraron al vehículo, vieron salir de la caseta una camilla con un hombre herido cubierto con la capa de Hitler y dedujeron que efectivamente él había muerto. De camino al aeropuerto, Haeften se deshizo del segundo dispositivo explosivo sin accionar, tirándolo al arcén. Ambos conspiradores lograron evadir los dos puestos de vigilancia y volar a la capital a la 1:15 p.m. Estaban firmemente convencidos de que nadie podría haber sobrevivido a la explosión y que Hitler estaba muerto. Debido a su salida precipitada e inexplicable de la reunión, sin llevar su maletín, gorra o cinturón y a lo rápido con que voló a Berlín, se sospechó inmediatamente de Stauffenberg. Intento de golpe de Estado. En Berlín, algunos miembros de la conjura, como Eldorf, Gottfried von Bismarck Schonhausen y Hans-Bernd Gisevius, se reunieron a las 11 a.m. en la presidencia policial de Alexanderplatz, a la espera de las órdenes para hacer intervenir a la policía berlinesa y luego la Kripo, dirigida por Neve. Alrededor de las 4 p.m., Olbricht llamó a Eldorf para pedirle que estuviese preparado. El asunto ha comenzado. El grupo reunido en la Alexanderplatz llegaron al Wendlerblock media hora después. Los conspiradores más importantes reunidos en el Wendlerblock fueron notificados por una llamada telefónica de Feldgiebel al General Fritz Kiele, justo antes del despegue del avión que transportaba a Stauffenberg y a Haeften. Según Feldgiebel, el ataque había tenido lugar, pero Hitler sobrevivió. A pesar de esto, insistió en que se lanzara el golpe. En espera de noticias precisas y definitivas, Olbricht decidió no activar el plan Valkyria, especialmente porque, a diferencia del 15 de julio, Fromm estaba presente en las oficinas de Wendlerblock. Con total consternación, Thiele salió a caminar para tomar una decisión, sin siquiera informar a Olbricht, y permaneció casi imposible de rastrear durante casi 2 horas. Se perdieron horas irrecuperables. Cuando llegaron al aeródromo de Tempelhof, poco después de las 3:30 p.m., Stauffenberg y Haeften, que no tuvieron contacto con los conspiradores durante el vuelo, ya que sus aviones carecían de radio, estaban convencidos de que el plan Valkyria iba según lo planeado. Para su sorpresa, se encontraron solos y nadie los espera. Haeften llamó por teléfono a los conspiradores reunidos en el Wendlerblock y declaró que Hitler había muerto. Se pasmó al saber que aún no se había hecho nada, lo que despertó la profunda ira de Stauffenberg. Cuando llegó al cuartel general alrededor de las 4:30 p.m., Stauffenberg volvió a confirmar la muerte de Hitler.
Sobre la base de esta nueva información, Olbricht pidió a Fromm que diera la orden de activar el plan Valkyria, pero este último se negó, ya que Keitel le había advertido sobre el fracaso del intento de asesinato. Lo arrestan en la oficina de su ayudante de campo, donde le traían una botella de coñac. Haciendo caso omiso de la negativa de Fromm y las tergiversaciones de Olbricht, Kirchner lanzó el plan, enviando un mensaje por cable a los comandantes militares regionales, que comienza con estas palabras. El Führer, Adolf Hitler, está muerto. Algunas medidas del plan Valkyria se implementaron de acuerdo con los planes. Se contactó en secreto a los comandantes de las unidades para que se reunieran y Olbricht llamó a Wagner en Sachsen y Kluge en la Roche-Guyon. En Berlín, alrededor de las 6 p.m., el batallón de la Guardia, comandado por Remer, rodeó el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores y luego, media hora después, el distrito gubernamental. Las unidades de la Brigada de Reserva de la División Großdeutschland, con sede en Cottbus, ocuparon los transmisores y tomaron el control, sin encontrar resistencia, de las oficinas locales del NSDAP y las unidades de las SS. La ciudad de Doberitz entró en estado de insurrección, pero los conspiradores no pudieron ocupar la central de radio y no detuvieron sus transmisiones. En París, el Gem.D.Inf. Karl Heinrich von Sturnagel, comandante militar de la Francia ocupada, planeó arrestar a 1000 oficiales de las SS y de la Gestapo, como el Ogruf. Carlo Berg, jefe de las SS en Francia, y el Staff. Helmut Nochen, alrededor de las 11 p.m. A pesar de las instrucciones de Kluge en sentido contrario, lo que lo relevó de su mando poco antes de cumplirse aquella hora, implementó su plan hasta el punto de programar las ejecuciones. Operaciones similares fueron ejecutadas por los comandantes de los distritos de defensa de Praga y Viena. El MAG. Philipp von Boeselager mencionó la hipótesis, aunque no fue el único, de la transferencia aérea de Polonia de 1000 soldados de caballería a Berlín para tomar el centro de mando de las SS y el Ministerio de Propaganda. El plan empezó a tener sus primeros fracasos. Eldorf, presidente de la policía de Berlín, preparaba una gran redada, pero no recibió las órdenes esperadas, como muchos otros participantes en el golpe. Esta demora en la transmisión de órdenes se explica por una decisión improvisada y desacertada del oficial Friedrich Karl Clausing, de la escolta de Stauffenberg, quien solo autorizó el envío de instrucciones por parte de 4 secretarios, mientras que la proclamación y las instrucciones operativas que le siguieron podrían haber sido emitidas por más de 20 operadores de teletipo. Además, se había olvidado de retirar el cuartel general de Rastenburg de la lista de destinatarios. Hitler y su personal se mantenían informados, en tiempo real, de los receptores y del contenido detallado de las órdenes dadas para llevar a cabo el golpe de Estado. Con el paso de las horas, los principales conspiradores arribaron al Wendler Block. Berg llegó a las 4:20 p.m., sin uniforme, lo que marcaba el carácter civil del golpe, no un golpe de generales. Alrededor de las 4:30 p.m., Oebner se le unió, también en ropa de civil, pero con su uniforme en su maletín. Alrededor de las 7:30 p.m., fue el turno de Witzleben, quien llegó en uniforme, palo de su mariscal en la mano. Después de tormentosas discusiones con Beck, Stauffenberg y Ulrich Wilhelm Schwerin von Schwanenfeld, Witzleben señaló enérgicamente a sus interlocutores que el Wendlerstrasse no controlaba el distrito gubernamental ni los transmisores y no tenía unidades operativas. No hizo ningún intento de intervenir personalmente para cambiar la situación en el último momento, aparentemente solo para tomar el mando de la Wehrmacht después de que el golpe fuera exitoso. Declaró que buen lío, antes de regresar en su casa alrededor de las 8:15 p.m. afectado por una orden de arresto. Goerdeler pasó a la clandestinidad desde el 18 de julio y, por ende, no se unió a los otros conspiradores en el Wendler Block. Fue arrestado el 12 de agosto. Golpe fallido. Hitler sufrió de heridas leves y, como era de esperar, alrededor de las 4 p.m. recibió a Mussolini, a quien mostró las ruinas del cuartel. La sobrevivencia de Hitler fue, por supuesto, la razón principal del fracaso del golpe, ya que su primera condición de éxito no se logró. Sobre esto, Kersau, 2009, opinó: todo se basó en el asesinato de Hitler. Tan pronto como esta premisa fue desafiada y luego anulada, el improvisado golpe de Estado pronto se derrumbó. Ante la falta de confirmación, además, los conspiradores tuvieron una actuación poco profesional en la ejecución del golpe, particularmente en el área de control de comunicaciones. Como Felgiebel señaló una vez, no había un punto central en el sistema de transmisión que pudiera ser ocupado y puesto fuera de servicio. El ER, la Luftwaffe, así también las SS y el Ministerio de Asuntos Exteriores tenían sus propios circuitos de comunicación.
Por ello, consideró que la única solución posible era aislar, durante un período limitado, al cuartel general de la guarida del lobo. Después de que se reanudó la central de comunicaciones y se volvió a poner en servicio poco después de las 4 p.m., la noticia de la sobrevivencia del Hitler llegó rápidamente a Berlín, así como el Wendlerblatt, y a los principales oficiales militares de alto rango como Kluge y Fromm. La recepción de los Telex, por parte de la cuartel general, enviados desde el Wendlerblatt permitió al Estado Mayor de Hitler y, en particular, Keitel advertir sistemáticamente a los destinatarios de estos mensajes que el Führer estaba vivo y que el ataque había fallado, especialmente en una serie de mensajes enviados a las 5:42 p.m. y en los minutos que siguieron. Estas notas también recordaron a los funcionarios civiles y militares regionales la prohibición de obedecer órdenes enviadas por los conspiradores. El anuncio de que Hitler sobrevivió al atentado también permitió a Remer, seguidor de Hitler hasta el fanatismo y que inicialmente creyó en la ficción de los conspiradores, volverse contra los ellos e inició la represión del levantamiento contra el Führer de los grupos de las SS y miembros disidentes del NSDAP, lo que lo convirtió en un actor clave en el fracaso del Plan Valkyria. Fue puesto en comunicación telefónica con Hitler alrededor de las 7 p.m. por Joseph Goebbels, a quien llegó a arrestar y cuyos conspiradores no lograron cortar las líneas telefónicas. Las negativas a participar y las deserciones se multiplicaron al final de la tarde. En Breslavia, los oficiales militares decidieron oponerse al golpe antes de que el mando del Distrito de Defensa fuese informado de su existencia. En Hamburgo, el NSDAP y los dignatarios de las SS brindaron con el comandante de la ciudad, Gen.D.Inf. Wilhelm Wetzel, declarando: "No vamos a dispararnos unos a otros". En Berlín, el comandante general del Distrito de Defensa, Gen.D.Inf. Joachim von Korschfleisch, rehusó indignado participar en el complot. A las 6:45 p.m., la radio interrumpió sus programas habituales y emitió un comunicado de prensa anunciando el atentado y la sobrevivencia del Führer. Alrededor de las 7:15 p.m., Stauffenberg respondió enviando un telex de extrema urgencia a los comandantes de las regiones militares. El comunicado de radio es inexacto. El Führer está muerto. Las medidas prescritas deben realizarse con la mayor celeridad. La situación también se deterioró bruscamente en el Wendlerblatt. Después de una reunión entre Olbricht y sus oficiales, algunos de los cuales no guardaron el secreto, se volvieron en contra de los conspiradores. Armados, irrumpieron en la oficina de Olbricht poco después y le preguntaron en un ultimátum: «Mi general, ¿usted está a favor o en contra del Führer?». Pregunta a la que se negó a responder. Cuando Stauffenberg entró a la oficina, los oficiales intentaron detenerlo, pero él escapa de la habitación a través de las oficinas vecinas. Cuando regresó al corredor, iniciaron los disparos y Stauffenberg resultó herido en el brazo izquierdo. Sin embargo, se las arregló para refugiarse en su oficina. Poco después, el edificio fue rodeado por tropas que pusieron ametralladoras en batería para controlar el acceso, luego encerraron en la sala de guardia del portal a aquellos que resistían sus órdenes y finalmente evitaron el paso de los conspiradores. Poco después de las 11 p.m., aparecieron otros oficiales opuestos al golpe de Estado, con armas en mano, en los pasillos y oficinas, preguntando a favor o en contra del Führer. A cualquiera con quien se encontraran. Entretanto, una escolta armada se unió a Fromm y comenzaron a desarmar a los conspiradores. En Praga y Viena, los ejecutores golpistas detuvieron el plan. Luego expresaron su pesar a los que habían arrestado, les explicaron que todo esto era un malentendido, brindaron con ellos y los dejaron ir. En París la situación permaneció confusa hasta la mitad de la noche. Regresando poco después de la medianoche a su cuartel general en el Hotel Majestic, Sturmnagel continuó la operación. Luego fue al comedor del Estado Mayor donde los presentes celebraban el éxito de los arrestos y el fin previsible de la guerra. Aquí donde escuchó la transmisión de radio de Hitler. No sé cuántos atentados se han planeado y llevado a cabo contra mí. Si os hablo hoy, es principalmente por dos razones. Para que escuchéis mi voz y descubráis que estoy ileso. Una pequeña camarilla de oficiales ambiciosos, sin honor y al mismo tiempo de una estupidez criminal, fomentó un complot con el objetivo de eliminarme y simultáneamente liquidar al Estado Mayor de la Wehrmacht. Esta vez vamos a ajustar las cuentas como nosotros, los nacionalsocialistas, tenemos la costumbre de hacer. Adolf Hitler, 21 de julio de 1944. Sturmnagel posteriormente se enteró de que 1000 soldados de la Kriegsmarine estaban listos para intervenir y que las tropas de la Luftwaffe estaban en alerta máxima.
También recibió una llamada de Stauffenberg en la que le dijo que todo estaba perdido. Ante la acumulación de malas noticias, liberó a los prisioneros, pero trató de limitar las consecuencias de su acción. Soltó al Helden Hans von Boyne-Burglenksfeld, Obergignochen en una suite en el Hotel Continental y los invitó a una reunión en el Hotel Rafael. La junta, en la que también estuvo el embajador Otto Abetz y a la que pronto se unió el Gen.D.Inf. Gunther Blumentritt, comenzó en un ambiente tenso. A medida que servían el champán, los participantes llegaron a un compromiso, que ninguno de ellos creía realmente, según el cual todo fue un malentendido. 163 para Blumentritt. Al final de la reunión, los participantes casi recordaban una mesa de juerguistas ya un poco borrachos. Represión. Ejecuciones ordenadas por Fromm. Fromm se hizo cargo de la situación en el Wendlerblock poco antes de la medianoche. Seguido por una escolta armada, entró en la oficina donde los principales conspiradores permanecían en el edificio. Olbricht, Stauffenberg, Aeften, Kirchneim, Becky Webner. Inmediatamente los arrestó y les exigió, pistola en mano, que entregaran sus armas. No obstante, accedió a la solicitud de Beck de mantener su pistola para uso privado, respondiéndole violentamente. Pero, por favor, hazlo, solo hazlo ahora. Beck intentó suicidarse por orden de Fromm, quien le dijo que cargara con las consecuencias de sus acciones, pero solo se autolesionó, por lo que Fromm llamó a un sargento para darle el tiro de gracia. Fromm quería eliminar lo más rápido posible a aquellos que podían testificar directamente contra él, debido a su actitud pasiva y ambigua, lo que concernía a todos los conspiradores arrestados, con la excepción de Webner. Constituyó una corte marcial improvisada y anunció a los conspiradores arrestados que fueron condenados a muerte. Inmediatamente, los conspiradores fueron llevados al patio del edificio e iluminados por la luz cegadora por los faros de los vehículos militares estacionados. Fueron ejecutados uno por uno, frente a un pequeño cúmulo de arena, por un pelotón de fusilamiento comandado por un teniente y compuesto por 10 suboficiales. Olbricht fue el primero en recibir el disparo, seguido por Aeften, quien se interpuso ante la salva dirigida a Stauffenberg, en un último gesto de lealtad y desafío, luego Stauffenberg y, al final, Kirchneim. Los cuerpos de las víctimas fueron enterrados la misma noche en el cementerio de la iglesia protestante de San Matías en Schöneberg. Al día siguiente, por orden de Himmler, los cuerpos fueron exhumados, incinerados y sus cenizas esparcidas en los campos. Contento consigo mismo, consciente, después de un día largo y confuso, de haber podido apostar por el color correcto, Fromm se dirigió a Goebbels para comunicarle su actuación, pero fue detenido inmediatamente a su llegada. Para Goebbels, Fromm era plenamente cómplice del caso, y condenó a muerte a sus cómplices y los hizo fusilar como testigos incómodos. Si bien hubo temores de nuevas ejecuciones sumarias de conspiradores arrestados en el Wendlerblock, estas fueron prohibidas por el Ostwaff. Otto Skorzeny, enviado por Schellenberg, quien llegó a la escena con una unidad de las SS, acompañado por Kaltenbrunner y Remer. Investigación. Himmler, nombrado comandante de las tropas de reserva, previa destitución de Fromm, la noche del 20 de julio y equipado con plenos poderes para reprimir la revuelta, llegó a Berlín por la tarde. Inmediatamente ordenó a la Gestapo, bajo el liderazgo de Kaltenbrunner, que iniciara una investigación a gran escala, realizada a partir del 23 de julio por una comisión especial encabezada por el Ostwaff. Georg Kiesel, bajo las órdenes directas de Müller, y que contó con aproximadamente 400 miembros. La primera y extensa redada irrumpió la noche del 21 al 22 de julio, en la que Stief y Felgiebel fueron arrestados. A medida que avanzaban las pesquisas, el círculo de sospechosos crecía día a día. En las horas y días que siguieron, entre otros, fueron detenidos Witzleben, Popitz, Oster, Schacht, Joseph Wirmer y Kleist Schmensin. Los investigadores revelaron en el curso de sus pesquisas que el acto de Stauffenberg ocultaba un vasto movimiento que se extendía mucho más allá del ejército, reunía a fuerzas de izquierda y derecha cuyas ramificaciones se infiltraban hasta en ambientes supuestamente leales al partido. Estos resultados rápidamente anularon la sospecha inicial de Hitler, que redujo el complot a la conducta de un puñado de oficiales reaccionarios. La mayoría de los conspiradores no trató de escapar ni resistirse al arresto, incluso algunos se entregaron a la Gestapo. Además de la voluntad de proteger a su familia, respondían a un rigor moral que marcó todo el curso de la conspiración y el sentido común. No huyan, afróntenlo.
Algunos conspiradores también pensaron que podían aprovechar los juicios como plataforma para una gran denuncia contra el régimen. La investigación vio un progreso significativo con el arresto el 12 de agosto y los interrogatorios de Goerdeler, fugitivo desde el 18 de julio. Fiel a sus convicciones no violentas, Goerdeler condenó el atentado, pero, deseando resaltar el alcance del complot dentro de la sociedad alemana, reveló el lugar que había ocupado en el círculo de los opositores al régimen y la profundidad de los vínculos que la conspiración había forjado con el mundo civil. Proporcionó a sus interrogadores los nombres de líderes empresariales, sindicales y religiosos, así como sus motivos, convenciones y objetivos. Nada lo eximía, creyó que era su deber intentar por última vez abrir los ojos a un Hitler cegado que estaba llevando al país al abismo y, tal vez, para entablar un diálogo con él de todos modos. Sin embargo, había evidencia de que impidió que muchos amigos y conspiradores cayeran en las garras de la Gestapo y probablemente siguió una técnica diseñada para engañar a los investigadores hablando sin parar, acumulando hechos y detalles. Durante las siguientes semanas, la Gestapo arrestó a aproximadamente 600 sospechosos. Una segunda ola de arrestos a mediados de agosto rozó la cifra de 1.500 presuntos opositores del régimen, provenientes de partidos y sindicatos en la República de Weimar. Evans, 2009, presentó un total de 5.000 arrestos conocidos de opositores al régimen, que dista de los 700 detenidos según las estimaciones de Hoffman, 1970. En los interrogatorios, algunos sometidos a torturas particularmente brutales, la mayoría de los sospechosos no dieron ningún nombre o lista a la Gestapo. Por orden directa del primer ministro británico Winston Churchill, las radios angloparlantes emitieron listas de nombres de personas involucradas en el golpe, así como, para agravar la confusión, nombres de oficiales que no tenían nada que ver con la trama. Tales que fueron explotadas y utilizadas por los investigadores e incluso durante los juicios ante el Tribunal del Pueblo, Volksgerichtshof. Aunque Kaltenbrunner declaró el 15 de septiembre que la investigación había llegado a su fin, Larsa descubrió 8 días después, por casualidad, documentos ocultos desde 1942 por Hans von Donangy, en los que cuestionaban fundamentalmente la imagen que hasta ese momento se había hecho de la resistencia. Revelaban minuciosamente los intentos de golpe de Estado desarrollados a fines de la década de 1930 y contenían notas sobre el escándalo Blomberg-Fritzsch, así como algunas páginas del diario de Canaris. El descubrimiento de estos documentos condujo al arresto de Alder, mantenido en secreto. Hitler exigió que estos papeles no fuesen mencionados durante los juicios ante el Tribunal del Pueblo y que los elementos que revelaban fuesen disociados de otras investigaciones. El 4 de abril de 1945, los diarios de Canaris fueron descubiertos por casualidad en Sosen y llevados por Kaltenbrunner a Hitler, lo que le provocó una ira desmesurada. Al leerlos, Hitler se convenció repentinamente de que su gran obra, amenazada por todos los frentes, había estado rodeada desde el principio por intrigas, celos, ilusiones y traiciones. Suicidios y condenas a muerte. En la mañana del 21 de julio, Treschow se dirigió a las líneas enemigas y se suicidó al detonar una granada. En la misma fecha, el Mag. Hans Ulrich von Oersen se suicidó en su casa al explotar con 2 granadas, poco antes de ser arrestado por la Gestapo. También Sturmnagel, llamado a Berlín, intentó quitarse la vida con su arma de servicio, pero, en lugar de suicidarse, se cegó a sí mismo. Convocado a Berlín, donde sabe que su detención era inevitable, Kluge terminó su vida el 18 de agosto, en el camino que lo llevaba a la capital, al tragar una cápsula de veneno. Wagner y el Helm. Bernfried von Loringhoven también eligieron suicidarse acompañando a los otros conspiradores civiles y militares, pero estas muertes hicieron extender más el círculo de sospechosos a sus colaboradores, amigos y familiares. Pocos meses después, el 14 de octubre, Rommel se vio forzado a suicidarse para evitar un juicio y la humillación pública y para proteger a su familia de las represalias. Ante esta muerte, Hitler declaró: "Esta vez seré expedito. Estos delincuentes no deben recibir la bala de honor, se deben colgar de su lazo como traidores miserables. Que un tribunal de honor los saque de la Wehrmacht. Entonces podemos condenarlos como civiles, y el veredicto debe ser ejecutado en 2 horas. Tendrán que ser ahorcados inmediatamente, sin piedad. Y lo importante es que no se les dé tiempo para hacer grandes discursos. Pero Freisler se las arreglará. Él es nuestro Wyszynski. Adolf Hitler, julio de 1944. Conforme a la orden de Hitler, el 4 de agosto, un jurado de honor presidido por el Gen. Feldm.
Gerd von Rundstedt y como asesores Keitel y el Gen.Oberstheim Guderian, expulsó de la Wehrmacht a un primer grupo de 22 oficiales, sin audiencias ni revisión de la evidencia. Basaron su decisión en una breve declaración de Kaltenbrunner y las actas de los interrogatorios. Los Gen.D.Inf. Walter Schroth y Karl Kriebel fueron parte de este jurado de honor. El Gen.D.Inf. Wilhelm Burgdorf y el Gen. Ernst Maisel asistieron a las deliberaciones como observadores de Hitler. En total, más de 50 oficiales fueron expulsados de la Wehrmacht durante los meses de agosto y septiembre. Revertidos a la condición civil, los soldados que formaron parte del complot fueron llevados ante el Tribunal del Pueblo, presidido por Freisler. Este último estaba a favor de una concepción particular de la ley, llamada derecho penal de opinión, según la cual un acusado político no debe ser castigado según el alcance y la gravedad de su acto, sino en la opinión que él reflejaba. El primer juicio, filmado, comenzó el 7 de agosto en el Gran Salón de la Corte de Apelaciones de Berlín y ante una audiencia cuidadosamente seleccionada. Los acusados eran Witzleben, Oebner, Stief, Ase, Ostelten. Robert Bernardis, Clausing, Peter Georg von Wartenburg y Albrecht von Hagen. Los acusadores hicieron lo posible para humillar y desestabilizar a los acusados. Fueron obligados a presentarse sin cuello de camisa, Oebner vistió solo con un chaleco de punto. También fueron privados de sus cinturones y tirantes, lo que los forzaba a aferrarse a sus pantalones mientras Freisler se burlaba de ellos y los maldecía cruelmente. Los acusados fueron separados lejos de sus abogados, quienes, con algunas excepciones, se ponían del lado de la acusación. El abogado de Witzleben declaró: "El crimen del acusado está probado. El culpable que lo cometió debe morir". Tan pronto como intentaron presentar sus argumentos y justificar su acción, los acusados eran violentamente interrumpidos por Freisler, quien, gritando, los cubría con insultos. Todos los acusados fueron condenados a muerte el 8 de agosto y ejecutados el mismo día en la horca, castigo deshonroso exigido por Hitler, en un edificio anexo en la prisión de Plötzensee. Vestidos con uniforme de prisionero y desnudos hasta las caderas, fueron colgados por turnos con colgaderos simples, con cuerdas particularmente finas, de modo que murieran por estrangulamiento lento, y, para humillarlos durante su agonía, los verdugos les bajaron sus pantalones. La ejecución fue filmada y fotografiada a petición expresa de Hitler, quien proyectó la película del juicio y los ahorcamientos la noche del 8 de agosto en la guarida del lobo y guardó fotografías de los colgados en su mesa de cartas. El 10 de agosto se celebró un segundo juicio en el que estuvieron presente Feldgiebel, Bertolt von Stauffenberg, el KKPT. Alfred Kranzfelder y especialmente el oficial de reserva Fritz Dietloff von der Schulenburg, quien incomodó a Freisler con su seriedad y escarnio. Al no ser impresionado por Freisler, Feldgiebel le aconsejó que se apresure a colgarlos o que se arriesgue a ser ahorcado antes de los condenados. Al final del juicio anterior, los acusados fueron condenados a muerte. Goerdeler fue llevado ante el Tribunal del Pueblo el 8 de septiembre, junto con Asel, Wirmer, Paul Lejeune y Leuschner. Como en audiencias anteriores, un Freisler enfurecido y gesticulando continuó atacando a los acusados. Todos los acusados fueron sentenciados a muerte, pero la ejecución de Goerdeler se pospuso, presumiblemente para extraerle otra información. Finalmente es colgado el 2 de febrero de 1945 al mediodía. El 15 de agosto de 1944, el Dorf, Hans Bernd von Aechten y Trott estaban entre los condenados a muerte. Se celebraron juicios los días 21, 28 de agosto y 20 de octubre, en los que Schwanenfeld, Sturnagel, Hofacker, Adolf Reichwein fueron sentenciados a la horca. El 9 y 10 de enero de 1945, comenzó el juicio del Círculo de Kreisau, del cual Mort, que era la figura central, sentenciado a muerte el 12 de enero, fue ejecutado con otros 9 prisioneros el 23 de enero. Fromm fue juzgado y sentenciado a muerte en febrero de 1945. Fue fusilado en la prisión de Brandeburgo el 12 de marzo. Los procesos continuaron hasta febrero de ese año y se estima un total de 200 personas ejecutadas o asesinadas. Entre los acusados que no fueron condenados a muerte, algunos liberados durante la batalla de Berlín y otros ejecutados por las SS, muchos de ellos el 23 de abril. El curso de los juicios despertó la indignación de los oficiales que asistieron, como el Obls. Helmut Schmidt, quien compartía con otros espectadores un sentimiento de irritación y repugnancia.
Los implicados en el descubrimiento de los documentos de Donanji y Canaris no fueron llevados ante el Tribunal del Pueblo, sino juzgados por tribunales marciales de las SS, que no tenían siquiera la competencia formal necesaria para pronunciar sentencias. En el campo de concentración de Oranienburg-Sachsenhausen, el 6 de abril, Donanji fue transportado ante sus jueces en una camilla, medio inconsciente. Fue sentenciado a muerte y ejecutado por estrangulamiento. 2 días después, en el campo de concentración de Flossenburg, era el turno de Canaris, Oster, Bonhoeffer y otros acusados de ser sometidos ante una corte marcial, sentenciados a muerte y ejecutados al día siguiente en la horca. Sus cadáveres son incinerados en una hoguera. 2 semanas después del atentado, en un discurso ante los Gauleiter en Posen, Pozna, Himmler declaró que cualquier persona involucrada en un crimen tan atroz contra Alemania ineludiblemente tenía sangre sucia y que castigar a las familias de los conspiradores era una vieja tradición germánica, implementando así con rigor y vigor la Sippenaft, responsabilidad familiar. La esposa y la madre de Stauffenberg fueron deportadas al campo de concentración de Ravensbrück y sus hijos fueron enviados en un orfanato bajo una identidad falsa. Trasladados a Franconia antes del fin de la guerra, fueron liberados el 12 de abril de 1945 por tropas aliadas. También fueron internadas las familias de Goerdeler, Oster, Treschow, Kleistschmensin, Popitz y muchos otros. Algunos conspiradores no fueron identificados y, por tanto, escaparon de la muerte, como Boeselager, quien se entregó a las tropas británicas, o Gersdorf. En cuanto a Schlabrendorf, su juicio fue interrumpido por el bombardeo aéreo del 3 de febrero de 1945, en el que Freisler, portando en mano el expediente de Schlabrendorf, falleció al precipitarse una columna sobre él. Su sucesor Harry Hafner absolvió al acusado por falta de pruebas. Esto fue Obscuridad Profunda. Buenas noches.